llegó una pregunta que hablaba de si había o no había unas condiciones de organización extendidas a nivel mundial en la actualidad con las rebeliones de distintos lugares del mundo que se están produciendo. Me parece, bueno, del máximo interés contestar o debatir, poner a debate esta idea. Nosotros pensamos que sí, que la hay. Y si uno mira más cerca América Latina, el año pasado no fue solo Chile que se rebeló Ecuador, hubo una tremenda lucha contra el golpe en Bolivia, bueno, y ha habido distintos movimientos en distintas partes de América Latina que están revelando un hartazgo, y que ese hartazgo indudablemente va a ser potenciado. Circunstancialmente está como latiendo debajo de una capa por el tema de la pandemia que estamos sufriendo todos. Pero indudablemente que la pandemia no ha hecho más que agravar las condiciones de la crisis social capitalista a nivel mundial, y ha producido un estallido como el de Estados Unidos, impensable. En infinidad de ciudades de Estados Unidos han tenido que llegar en algunos casos a disolver directamente la policía. Más allá de que las medidas esas tienen sus límites y no me creo de que esas reformas sean muy importantes, pero sí comparto el enfoque de que hay una situación de alza de luchas, y que la crisis actual va a producir como pronóstico una rebelión popular extendida en un plano internacional. Tanto es así que nosotros formamos en Argentina parte del Frente de Izquierda, que es un conjunto de partidos de izquierda que mantienen su independencia política respecto de los partidos tradicionales de la Argentina, y de los partidos, como nosotros llamamos, burgueses, para tomar la palabra tradicional, como decía Manuel. Entonces, el Frente de Izquierda está convocando, y les paso el aviso porque va a salir por todas las redes también la posibilidad de visualizar los debates, a una conferencia latinoamericana de organizaciones del movimiento obrero combativo y de los partidos de izquierda que pretenden ser revolucionarios, que se va a realizar la próxima semana entre el 30 y el 1 de agosto. Así que les voy a hacer llegar las links, digamos, las posibilidades, si a alguno le interesa conectarse para tomar contacto con el desarrollo de esta conferencia latinoamericana, donde vamos a poner a debate precisamente este problema: si hay o no hay una alza revolucionaria, y cómo organizar a los trabajadores para enfrentar esta situación, en lo gremial, en lo político. Y en lo gremial y en lo político, me pareció muy interesante el debate que se planteaba, porque ya me había adelantado algo Doris, sobre cuál es el vínculo que puede existir entre organizaciones obreras tan distintas como un partido obrero y como una sindicato obrero. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo se relaciona? Este problema lo discutían hace 100 años y lo estamos discutiendo ahora. Es un problema de más absoluta actualidad. No ha dejado de discutirse, yo creo que en Chile todos los años, y en Argentina ni les cuento. Entonces, es un tema muy importante. Y nosotros somos de la visión de que una cosa no debe, digamos así, perjudicar la otra. Es decir, que los partidos obreros deben reforzar la lucha sindical y deben desenvolver su actividad dentro del movimiento sindical, pero no deben transformar el movimiento sindical en una palanca exclusiva de su aparato político, sino que deben respetar y desenvolver dentro de los sindicatos la democracia de los trabajadores. Es decir, que nuestro deber, nuestra función, si queremos desenvolver una idea, si queremos defender un pensamiento, en nuestro caso socialista o revolucionario, debemos desenvolverlo acudiendo al trabajo, a la conciencia, a la explicación, al debate, a la posibilidad de llevar ideas que se vayan discutiendo en las propias asambleas obreras, y que sea la asamblea obrera finalmente y el mecanismo independiente de toda la partidocracia, pero que está basado en la decisión de la asamblea, la que tome la decisión final. Y entonces se va a poder expresar la diversidad de opiniones, así como expresaba el compañero Víctor, de que se podía expresar dentro de la Federación Obrera esa diversidad de opiniones. Entonces fue Víctor Manuel que lo explicó de este modo. Y creo que sí,
en ese punto es un ejemplo de organización. Nosotros queremos una unidad de la clase trabajadora. No sé, cada partido tenga un sindicato diferente. Eso no ayuda a la unidad ni a la lucha del trabajador. Necesitamos, por el contrario, organizaciones sindicales que unifiquen a la clase trabajadora, una central obrera única, si fuera posible, y sobre esa base construir una lucha de conjunto. Así como están planteando la solidaridad que se hacía hace 100 años, bueno, un poco queremos plantear tomada de aquella idea. Y quería decir una cosa más sobre esto de que retomar una tradición histórica, porque cuando se produce una rebelión como la que ha vivido Chile en los últimos tiempos, nosotros que lo vemos en cierto modo desde afuera, digamos, porque no estamos protagonizando de forma directa los acontecimientos, pero lo sentimos como propio, ese movimiento y esa lucha, al mismo tiempo entendemos de que esa lucha es la que va a colocar a debate precisamente la experiencia de la historia. Porque cuando se revolucionan las calles, cuando entran en ebullición las calles, también entran en ebullición los cerebros. Y uno se pregunta cosas, uno empieza a indagar sobre el pasado, a ver cómo hicieron antes, qué ideas, qué podemos tomar de la experiencia de los que antes lucharon para poder desenvolver y llevar al triunfo esta lucha que está planteada hoy con la rebelión que sigue latente en Chile. Alguna vez algún dirigente sindical lo escuché decir que está simplemente latente esperando la posibilidad de un segundo estallido, la situación que están viviendo ustedes en el país. Entonces, bueno, como nosotros entendemos que esto es un proceso internacional, vamos a esta organización de una conferencia latinoamericana y creemos de que es muy importante la participación y la unidad en la acción de partidos obreros y de sindicatos combativos y luchadores que quieran desenvolver democráticamente, sobre la base de la democracia obrera, su accionar para, en definitiva, en algún momento luchar por un poder de los trabajadores. Bueno, complementar lo que ya había señalado y también como mi aporte a la discusión, la experiencia y trayectoria de la Federación Obrera de Magallanes como un referente de una importante federación de trabajadores en toda la historia de Chile. O sea, en este sentido, referente, como señalé, por la tradición de unidad de clase, más allá de las diferencias laborales, económicas y políticas, porque bueno, el ideal de clase, como señalé, fue forjado por distintas organizaciones y principalmente en Magallanes por la FOM, pero este ideal de unidad de clase se prolongó en el transcurso de todo el siglo XX, lo cual se vio concretado en la fundación de la CTT en 1936, posteriormente la fundación de la CUT en 1953 y de la nueva CUT en 1988, o sea, el ideal de clase que se prolongó por todo el siglo XX. Por otro lado, también es importante que la Federación Obrera de Magallanes tuvo excepcionalidades, pero también destaco la idea de las tradiciones compartidas con el mundo del trabajo. Por un lado, como señalé, la unidad de clase, pero por otro lado, la acción colectiva desde la huelga. Entonces, porque la huelga a comienzos del siglo XX se transformó en el principal instrumento de lucha de los trabajadores. Se comprende que en el momento, como bien han señalado los destacados historiadores intelectuales, Víctor, la acción colectiva mediante la huelga se comprende en una época en que no había código del trabajo y la negociación colectiva no estaba regulada. Entonces, pero posteriormente, pese a la implantación del Código del Trabajo en 1931, las huelgas llegaron más allá de lo establecido en la legislación laboral chilena. Incluso hubo un aumento de la huelga hacia la década de los 60 hasta la Unidad Popular, de la huelga ilegal, alcanzando hacia la década de los 70, en la Unidad Popular, los índices más altos de huelga ilegal. Entonces, la huelga se puede observar a lo largo de toda la historia de Chile, y la Federación Obrera de Magallanes como una de las grandes pioneras de esta estrategia de lucha que se transformó en una tradición tan importante para las centrales de trabajadores y para líderes sindicales como Clotario Blest, que creían que la huelga, bueno, en el caso particular de Clotario Blest, que la huelga no solo debía ser para mejorar las condiciones de vida del mundo del trabajo, sino que para la transformación del sistema político, como una herramienta de lucha. Y por otra parte, con respecto a la Federación Obrera de Magallanes,
en cuanto a experiencias y trayectorias en común con el mundo del trabajo a nivel nacional, esta federación también compartía lo que en la época se ha denominado como la cultura obrera ilustrada, que es muy importante. O sea, ¿qué significaba la cultura obrera ilustrada? La capacidad y decisión de los trabajadores por tener sus propios periódicos, como bien lo han señalado los especialistas en el tema de la Federación Obrera, o el periódico El Trabajo. También, por otro lado, la actividad a través de teatros. O sea, la cultura obrera ilustrada era parte de la época, del mundo del trabajo, y la Federación Obrera de Magallanes lo expresó muy bien. Por otro lado, también creo importante destacar un concepto que creo fundamental para el mundo del trabajo, bueno, que en mi tesis doctoral lo he denominado la agencia histórica de lo sindical, que es la capacidad de acción y de decisión del mundo del trabajo. Un aspecto muy importante en la historia del mundo del trabajo, que es lo siguiente. Generalmente el mundo del trabajo se suele estudiar desde la confrontación, en este sentido, como por ejemplo el caso de estudios de huelgas o paros nacionales, como la forma de descontento del mundo sindical. Pero también desde comienzos del siglo XX, el mundo del trabajo comenzó a demostrar que no solo tenía un malestar y un descontento, y por lo tanto de reivindicaciones económicas inmediatas, sino que también fue forjando esta agencia histórica por la transformación de la sociedad. Entonces, creo que la historia del mundo del trabajo es muy interesante, porque es, bueno, multidimensional en cuanto a la variedad de ideologías políticas, pero por otro lado, en cuanto a su capacidad de acción, por una parte, como he señalado, por las reivindicaciones expresadas en huelgas, pero también, por otro lado, por cómo en el transcurso del siglo XX el mundo del trabajo se va organizando también para luchar por cambios estructurales de la sociedad. Entonces, creo que también es interesante debatir también y repensar la historia del mundo del trabajo desde su capacidad de deliberación y de creación. De los proyectos políticos, que claro, también en el transcurso del siglo XX comenzaron a compartir proyectos con los partidos políticos de izquierda, fundamentalmente desde el periodo del Frente Popular, lo cual alcanzó su punto culmine en la Unidad Popular. Pero también esta acción en común con los partidos políticos, yo planteo que no ha implicado anular la agencia histórica de los trabajadores, sino que todo lo contrario, la agencia de los trabajadores se fue demostrando en el transcurso del siglo XX, desde la Federación Obrera de Magallanes hasta la antigua CUT, que llegó al poder de la Unidad Popular. Los trabajadores fueron demostrando, obviamente, en distintos momentos históricos, distintas finalidades, pero su capacidad de agencia. Entonces, esta capacidad de agencia rescato también de la Federación Obrera de Magallanes, que pese a las adversidades políticas, o sea, restricciones democráticas, o también en la época histórica en que se desenvuelve la Federación Obrera, claro, restricciones democráticas y también falta de protección por parte del Estado. O sea, los obreros, claro, es en el fondo una demanda del compromiso del Estado con el mundo del trabajo, pero también no en el sentido de petición, sino que de capacidad de acción. Y eso lo encuentro muy interesante, y creo que por eso la historia de la Federación Obrera de Magallanes es muy interesante, como he comentado, tanto desde la excepcionalidad, pero también en cuanto a las tradiciones e ideales que compartió con el mundo del trabajo de su época, las cuales se prolongaron en la historia de Chile. Bueno, como ideales generalmente, como utopías también sociales, políticas. Entonces, por eso, bueno, en síntesis, tanto por la originalidad de la Federación Obrera de Magallanes como por los aspectos en común que compartió con la cultura sindical chilena del siglo XX, bueno, ha sido un honor para mí estar en este conversatorio y hablar sobre esta gran organización. Gracias. Bueno, yo creo que lo primero es hacer un recuerdo en estos 5 minutos que nos quedan, hacer un recuerdo que en mayo de 1920, la seccional de Puerto Natales, que después se convirtió en el Sindicato de Campos Frigoríficos y Oficios Varios, un sindicato que hasta 1967 se mantuvo al margen del proceso de la legalidad, manteniendo el axioma del sindicalismo libre, caso tal vez único en Chile.
ese sindicato de Natales, con cerca de 2.500 afiliados, le dijo a la gente de Punta Arenas de que aquí, para entender el problema del sindicato o el problema de la Federación Obrera, en primer lugar hay que despejar la siguiente incógnita. Terminar con el tema de todo lo que es patriotismo. Mira lo que dicen ellos. ¿Tá? Que no tiene justificación. Segundo, no tiene justificación el sofismo religioso. No tiene justificación también ningún sofismo de carácter político o parlamentario. Es decir, la seccional de Natales emplazaba a la central acá de Punta Arenas de dejar al margen la problemática política en las decisiones de la organización de la Federación Obrera de Magallanes. Es decir, tú puedes ser miembro del partido tanto, muy bien, pero cuando estés dentro de la federación, olvídate del partido. Tú puedes ser cristiano, puedes ser marxista o libre pensador, pero estás acá en la Federación Obrera, olvídate de que eres católico, de que eres masón o que eres... No, olvídate de eso. Si tú, por ejemplo, si tú eres militar, si tú eres coronel y el otro que está acá es un soldado raso, olvídate de las diferencias de grado. Aquí eso no sirve, importa nada. Acá lo único que importa es que la Federación Obrera tiene que estar dirigida y concentrada por un solo ente, que son los trabajadores organizados, y que conforman 11 gremios. Y en el entonces del 27 de julio de 1920 hablábamos de más de 6.000 obreros que estaban aglutinados en torno a esta federación. Y quiero terminar haciendo hincapié en dos cosas, dos ideas. Yo creo que lo primero es hacer un rescate de lo que es un acervo, un catálogo bibliográfico de las principales obras, tanto literarias como históricas, periodismo de investigación que se han escrito tanto en Chile como en Argentina, de lo que fue este gran movimiento obrero, por lo menos hasta 1920, o inclusive hasta 1930, cuando ya en el caso de Magallanes, los magallánicos tenemos, como decíamos al comienzo, derecho a voz y voto y comenzamos a elegir a nuestras autoridades. Por lo menos, como decía la doctora Orellana, antes de que se aplique el Código del Trabajo acá, ya durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en adelante, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay una cantidad de información bibliográfica que es necesario recuperar, hacer una especie de índice, ¿ya? Un catálogo grande. Yo celebro la iniciativa de Doris, de que ANEF haga posible este intento de reeditar este libro de Carlos Vega Delgado y que pueda ser entregado a la comunidad, a los jóvenes estudiantes, a los periodistas, a los nuevos investigadores, porque existe mucho interés, mucha inquietud de parte de gente muy joven en querer imbuirse de este proceso histórico, social y sindical, ¿no es cierto? Y por otro lado, yo creo que estamos en condiciones ya, aquellos que dimos este primer paso, de elaborar una red de patrimonio histórico-cultural, al menos en el centro de la ciudad. Por ejemplo, los lugares que fueron claves a hacer una especie de circuito turístico, patrimonio cultural, hablando de que tenemos, es bueno recordar de que tenemos una política cultural regional que fue implementada el año 2017 para 2022. Eso se encuentra en las redes, lo podemos visualizar, lo podemos bajar y lo podemos compartir, porque fue un proyecto de ley que consideró una medida que se consideró en su momento y que debiera aplicarse al momento de gestionar, ya que estamos hablando de esto del tema del patrimonio. Me parece a mí, para ir cerrando mi intervención, que sería bueno hacer un circuito turístico, histórico, patrimonial, que recree o que deje claro, ¿no es cierto?, todos estos lugares donde, por ejemplo, estuvo la Federación Obrera de Magallanes, ¿en qué parte? ¿Dónde estuvo el sindicato obrero, el primero, el de 1907? ¿Dónde estuvieron ubicadas las primeras sociedades de resistencia?
estuvieron en pleno centro de la ciudad. ¿Dónde estuvieron las primeras escuelas nocturnas para obreros en 1906, 1907? ¿Dónde estuvieron los centros de resistencia, las sociedades de socorros mutuos? La sociedad, por ejemplo, cosmopolita de socorros mutuos, que fue famosa, que fue un teatro enorme, donde se elaboraron jornadas sociales, culturales, políticas, donde estuvieron los primeros cines obreros, en pleno centro de la ciudad. Todo ese material podemos recrearlo, podemos recuperarlo, y podemos pensar de que eso también puede ser un gran proyecto de todos los creadores, pensando en lo que inició hablando Doris, de esta reedición de estas grandes cantidades de obras que han sido producidas por amigos, por periodistas, por escritores, como el caso que estábamos hablando de Carlos Vega, de Pedro Cid, del mismo caso de Manuel Rodríguez, y de otros más, que lamentablemente se han ido alejando, han ido desapareciendo, como mencionaba Manuel. Entonces yo creo que también ahí hay una labor que nos compete a todos, ¿no es cierto? Aquellos que ya dimos este primer paso de entender lo que fue este proceso de la Federación Obrera, ¿no es cierto? También articular este discurso para aquellos que vienen a continuación y que son los que están tomando el interés genuino, fidedigno, puedan tener material de primer plano, ¿no es cierto?, por una parte, y por otro lado, tengan acceso a este material que podría ser un aporte que los académicos, que los profesionales, que los escritores podemos crear en función de ir traspasando este conocimiento que entregaron las nuevas generaciones, que entregaron las generaciones anteriores, para que nosotros seamos los que podamos compartirla con las nuevas generaciones. La intensidad de lo que hemos escuchado, la pasión que hay detrás de esto. Yo sé que detrás de cada uno de nuestros panelistas hay una historia de compromiso, de militancia sindical por un lado, una pasión también por la historia de Magallanes, un interés profundo también en el caso de Paola por hacer y ejercer desde la historia social la reivindicación del movimiento obrero de nuestro país y también de lo que es la organización sindical en el mundo público. Escuchar a Manuel tanta información tan interesante, no solo por lo inédito, sino también por esa tremenda pasión que ha puesto, emociona muchísimo y evidentemente nos interpela a ser coherentes con esta frase que ha rondado todo el conversatorio y que tiene que ver con honrar la memoria y cómo pasar de tener esa frase a transformarla en una acción que estamos llamados también los sindicalistas y las sindicalistas a ejercer, ¿cierto? Tal vez somos el puente, digamos, entre todo el ejercicio teórico que ha hecho la humanidad a lo largo de su historia, y yo pondría una inflexión, si se me permite, también desde la escritura del manifiesto comunista de Marx y Engels y su influencia también en todo el mundo. Creo que ahí nosotros los sindicalistas somos parte de ese puente, de esa matriz más marxista de comprensión de que efectivamente hay situaciones de base que reconocemos como pertenecientes a la clase trabajadora, que nos ubica de un lado de la vereda de la historia, porque efectivamente los trabajadores manuales, intelectuales, no somos propietarios ni dueños de los medios de producción, y por tanto todos y todas tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Algunos lo hacemos al Estado, por decirlo de alguna manera, y otros, digamos, a la industria en un concepto muy amplio y general. Eso nos une, y los sindicalistas hacemos puente con cómo llevar también eso a ciertas reivindicaciones que van cambiando
de ciertos contenidos a lo largo de la historia, pero que no son otra cosa que los intereses de una clase trabajadora por mejorar condiciones de vida y también liberarse del yugo explotador. Y resuena como un lenguaje como de pronto arcaico, porque hace rato efectivamente, y nos resistimos y hacemos resistencia incluso desde la palabra. Si se fijan que hace rato dejamos de hablar de pueblo y comenzamos a hablar de ciudadanía, de actores sociales, y fuimos, y estamos todos y todas empeñados en la recuperación de eso, y eso nos plantea desafíos hoy día también, que yo he anotado aquí y que seguramente vamos a poder seguir conversando en otros espacios, que duda cabe. La compañera Beatriz Muñoz en el chat nos habla desde su dirigencia en el Colegio de Profesores sobre esta necesidad de articulación a propósito de estas nuevas condiciones, que son nuevas condiciones pero que representan viejas tensiones, viejas reivindicaciones que tienen que ver con dignidad, con libertad, con justicia social. Yo tengo en mis manos, y a propósito de hacer un punto, si me permite muy brevemente, respecto de nuestro fundador, Clotario Bles Rifo, fundador de la NEF en 1943, tengo en mis manos, y por eso relevaba también el aporte de Paola Orellana, a quien conocí a propósito de la edición de su libro Clotario Bles en la CUT por la democracia de los trabajadores, que yo valoro, reivindico y felicito. Me correspondió el honor de presentarlo aquí en Punta Arenas cuando Paola visitó nuestra ciudad a propósito de una magnífica actividad organizada por el profesor Valentín Aguilera. ¿Y por qué traigo también a colación este libro? Porque Paola también en este libro reivindica el pensamiento complejo, político de Clotario Bles. De pronto a Clotario Bles se lo ha reducido a la imagen del ancianito con su overol y con la manida frase de, por cierto, muy potente, pero Clotario Bles es mucho más que la frase, insisto, muy potente e inspiradora de que la unidad de los trabajadores es invencible. Clotario Bles tenía un pensamiento político complejo porque también estaba fuertemente influido, un personaje interesantísimo que hace, a propósito de esta tensión entre la comprensión de cómo está organizada la sociedad de clase, una comprensión marxista de la historia, y su influencia anarcosindicalista también, y por eso el relevar que él, las tensiones importantes que tuvo con la Central Unitaria de Trabajadores en su momento, que finalmente terminan con su salida, tuvo que ver con que él era un firme defensor de la democracia de los trabajadores, y que en lo fundamental tensionaba con los partidos políticos de izquierda que, entre comillas, quiero ahí poner un punto, pero legítimamente se planteaban como representantes de los intereses de los trabajadores. Estoy pensando particularmente, ¿cierto?, en ese periodo, y yo siento que nos sigue, nos persigue hasta el día de hoy en el trabajo sindical. Y de Clotario también heredamos fuertemente el concepto de autonomía sindical, y ese es el sindicalismo del cual nosotros somos humildes herederos y herederas, de la autonomía sindical, y de poner siempre los intereses de los trabajadores y las trabajadoras por sobre cualquier otra consideración, pero es una tensión que, insisto, nos persigue hasta nuestros días. La recuperación bibliográfica que nos plantea el profesor Víctor Hernández a mí me aparece como un desafío de orden mayor. Yo creo que es un trabajo, que es también una forma de honrar la memoria y legado, desarrollar una experiencia que podamos seguir conversando post-conversatorio, porque nosotros entendemos, y por favor compréndase así, que
esta actividad hoy día, que a mí me ha llenado de alegría, satisfacción y emoción, es nada más que un pequeño paso de muchas otras que podemos hacer, planteándonos que tenemos, producto de la pandemia, imposibilidades y algunas restricciones. Me parece que el centenario de la masacre de la FOM, y también lo que sucedió el año pasado con el centenario de los hechos de Natales, nos pueden situar en una perspectiva más amplia y decir que hoy día iniciamos un conjunto de otras acciones en el marco general del centenario que nos puedan llevar a desafíos tan importantes, que yo recojo el guante como articuladora a través de la ANEF de este desafío que nos parece de orden mayor. Yo creo que, de hecho, el profesor Manuel Rodríguez también compartía, y yo pude leerlo en estos días, su ensayo que no está editado y que recoge avances importantes del trabajo que él ha desarrollado, etc. Yo creo que de alguna manera podemos soñar también y poner en perspectiva que podemos ser un equipo de trabajo que aquí ha nacido a propósito de mi invitación, a propósito de este conversatorio, para seguir trabajando desde la academia, desde el sindicalismo, desde las comunicaciones, desde la articulación de distintos actores en pos de estos objetivos que nos lleven efectivamente a estar a la altura, siquiera un poquito, un peldañito del tremendo legado que nos ha dejado la FOM. Yo estoy grata también de ser parte de las conversaciones que como ANEF estamos desarrollando con Miguel y con el Frente de Trabajadores Patagónicos, que también nos hemos propuesto hacer algunas acciones en conjunto, y son los primeros pasos para nosotros que pueden ser la continuidad de estos tremendos pasos que dieron otros y otras antes que nosotras. Así que desde la ANEF recogemos ese desafío. Están aquí compartiendo nuestro conversatorio Virginia Guanún, la secretaria general de la ANEF, está Claudio Valenzuela, también dirigente regional de la ANEF, que es el directorio regional nuestro, y estamos comprometidos en esta situación. Así que yo, sin más, en lo que respecta a nosotros, como ANEF, reivindicar la autonomía sindical hoy día, la unidad hoy día más que nunca, y por cierto, nuestra capacidad de colaboración, de articulación de estos intereses. Así que